Hola a todos. Bueno, como alguno ya sabrá, varios de los vídeos de este canal están basados en este libro y en este otro. Y los que hayáis leído Un curso de milagros sabréis que en él se habla constantemente de Dios, dando por hecho que existe. Así que la pregunta que yo me hacía mientras lo leía era ¿por qué debería creer que existe? Y a esa pregunta le seguían otras como ¿creó Dios este universo? Si Dios existe, ¿por qué no somos conscientes de él? ¿Por qué no estamos todos en ese supuesto cielo que se supone perfecto? ¿Por qué existimos como seres humanos limitados e indefensos? Y la que para mí es la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, compartimos un inherente sentimiento de culpa? Bueno, pues atando cabos y sobre todo con la ayuda de este otro libro, he editado este vídeo donde se intentan poner en orden las ideas sobre cómo podrían haber sucedido los acontecimientos para que tras miles de millones de años tú estés ahí, justo donde estás ahora, y no en cualquier otra parte. La ciencia puede explicar que el universo se formó hace unos 13.700 millones de años, y quien lo creó no debería poder formar parte de él, ya que yo no puedo formar parte de algo que necesita de mí mismo para ser creado. Y como el universo está, a grandes rasgos, formado por materia y por tiempo, quien lo creó debe, por lógica, estar más allá de la materia y del tiempo. Con estos datos sería razonable llamar Dios a este supuesto creador. Pero como ya he dicho en algún otro vídeo, no tiene sentido que un ser infinito pueda crear algo finito abocado a la destrucción. Como no tiene sentido que un ser amoroso y perfecto cree un universo hostil donde sea posible el conflicto y el sufrimiento. Bueno, espero que esta historia os haga reflexionar y, por qué no, quizás os sugiera la respuesta a alguna de estas preguntas. Está contada en primera persona para que sea más fácil de asimilar. Así que nada más. Un abrazo a todos y suerte con ello. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Si lo averiguáramos, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues conoceríamos el pensamiento de Dios. ¿Realmente lo crees? Sí, por supuesto. Así que admites su existencia. ¿Puede un pensamiento que procede de la mente de Dios ser distinto de esta? Nada que exista aparentemente ajeno a Dios puede ser real. Dios no tiene límites, por tanto, en el estado de cielo, el estado divino, no existen tales cosas como sujeto y objeto, observador u observado. Sé que tiendes a imaginar a Dios como un ser que se encuentra en alguna otra parte lejos de ti. Pero tú no puedes sino ser parte de Él. No puedes sino ser lo mismo que Él. Te lo diré de otro modo. Tú estás hecho de Dios, por lo que Él está donde tú estás, aquí mismo, justo ahora. No lo encontrarás ni en un tiempo futuro ni en un lugar remoto. Ser consciente de esto es alcanzar el estado de cielo, donde la percepción no es necesaria, pues disponemos del conocimiento absoluto de quiénes somos. Somos una idea ilimitada en la mente de Dios. Esta idea se compone de un número infinito de pensamientos. Cada pensamiento es un hijo de Dios, y la idea unificada es el Hijo. Estos pensamientos son abstractos y por tanto no se corresponden con lo que en nuestro mundo llamamos formas o cuerpos. En nuestro estado natural sentimos gratitud por formar parte de esta fuente,
y el amor fluye constantemente entre creador y creado. El amor es la esencia misma de Dios que irradia todo ser. Verdad, dicha, unidad y paz. Esta es la realidad, eternamente perfecta. Nuestra herencia como hijos de esa fuente que nos dice: todo lo que tengo es vuestro. Entonces, ¿qué pasó para que no haya rastro en mi vida de esa verdad, esa dicha y esa paz? ¿Por qué necesito luchar durante años para tener solo unos momentos de paz y ligeros atisbos de felicidad? Repentinamente surgió un pensamiento en la mente de uno de los hijos de Dios. ¿Puede haber algo opuesto a aquello que es? Esa parte del todo quería tener la experiencia de ser todo. Este pensamiento conllevaría limitar lo ilimitado, algo inconcebible en la realidad. Esta idea absurda se difundió como un rayo, invadiendo la mente unificada como un virus infeccioso, rompiendo la quietud del cielo y pareciendo arrojar a los hijos de Dios hacia las tinieblas. Fue como si una parte de la mente se desprendiese hacia la nada, mientras una voz parecía proclamar: He establecido mi autocreación. Me he convertido en mi propio creador, mi propia fuente. En realidad no podíamos hacer esto realmente, pero sí podíamos creer haberlo hecho. Era como una especie de experimento en una realidad alternativa, ya que sabíamos que esto no podía hacerse en la perfecta e inquebrantable paz y unicidad del cielo. Por tanto, para establecernos como creador, tuvimos que abandonar el reino. Esto hacía parecer que la creación había dejado de ser perfecta, y a Dios impotente y débil. Yo, como parte de su mente, experimenté estos pensamientos acompañados de una sensación de tristeza y de pérdida que provocaron una emoción de intenso y sobrecogedor miedo. Al no tener experiencia previa con este tipo de emociones, quedé desconcertado e indefenso. La certeza y el conocimiento habían desaparecido, y yo no lo entendía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué era yo? Sabía que esta experiencia de vacío, este no ser nada, era lo opuesto a mi hogar, lo opuesto al amor que siempre había sido. Allí donde todo había sido uno, comenzaron a aparecer formas opacas, separadas unas de otras, que parecían formar tres grupos. Un grupo de luz, que era la manifestación del Espíritu de Dios. Un grupo sombrío, identificado con el pensamiento original de separación. Y un grupo intermedio que de algún modo estaba atrapado entre los dos. Por alguna razón me sentía atraído por este tercer grupo, ya que había sido infectado por la idea de que esta separación era posible. Sentí una angustia indescriptible y experimenté por primera vez el olvido, al haber dado un paso más allá del estado de cielo en el que me encontraba. ¿Quién es el responsable de estos pensamientos de locura?, grité. ¿Cómo es posible que yo haya terminado aquí? Entonces escuché una desafiante risa burlona que procedía del grupo sombrío. Ese pensamiento original aparecía ahora en forma opaca y unido a otros hijos componentes de la mente primigenia. Estas formas de pensamiento parecían decir:
Hemos logrado lo imposible y lo inconcebible, la autocreación. Hemos dado origen a algo que está totalmente separado de la realidad. Hemos usurpado y arrebatado el poder de Dios y nos hemos convertido en nuestra propia imagen. Nuestro experimento ha tenido éxito. Dios no puede ser todo porque no puede evitar que parte de él se separe. Le negamos a la causa sus efectos y de ese modo le hemos negado a él su existencia misma. Hemos destruido a Dios. Entonces me sumergí en un terror absoluto y les grité: «Todos ustedes están locos. Es imposible negar nuestra fuente». Pero ellos me respondieron: Por supuesto que podemos. Nuestra fuente no nos detiene. Fíjate, nuestro experimento ha tenido éxito. Quedé desconcertado. ¿Cómo podía un hijo componente llegar a la conciencia de que podría negar su fuente? Mi terror hacía que sus intenciones pareciesen ciertas, pero en alguna parte de mi mente sabía que todo eso era imposible. Estaba experimentando como real lo que no podía ser real, y yo no lo entendía. Quedaba claro que a ellos no les importaba la verdad, pues solo parecían interesados en existir en una dimensión opuesta al cielo y a Dios. Desesperado y afligido, busqué ayuda a mi alrededor y percibí una luz que parecía proceder de otro grupo de pensamientos forma. Me dirigí a este grupo y enseguida me sentí arropado por un amor y comprensión total. Estos extraordinarios seres, aunque conscientes de aquella loca idea de separación, no habían contaminado su mente con ella, porque jamás habían perdido la memoria de su amorosa fuente. Una dulce voz me habló desde estos resplandecientes pensamientos forma. No temas. Recuerda de dónde procedes y quién eres. Estas tontas ideas de usurpación, rebelión y delimitación que quebraron tu paz y tu alegría no pueden tocarte si conservas la pura conciencia de nuestra fuente. Lo que estás experimentando es solo un delirio de la mente y en realidad no puede tener efecto real alguno. Yo les pregunté: ¿pero por qué me siento tan perdido, angustiado y confundido? Recuerda, piensa de nuevo en tu primera respuesta a esa diminuta idea loca de que tal vez podría haber un opuesto al cielo. No podía negar lo evidente, y reconocí para horror mío cuál había sido mi primera respuesta. Eso parece interesante. Me pregunto cómo sería. Me enfermaba la idea de haber concebido la posibilidad de que existiese algo distinto al cielo, aunque solo hubiese sido por un instante. La voz me explicaba que esa era la razón de mi angustia y de mi confusión. Una parte de tu mente que había considerado ese pensamiento está experimentando sus efectos ahora. Eso es todo lo que ha sucedido, nada más. Ese pensamiento y sus efectos te parecen muy reales, pero tu verdadero estado de ser, espíritu aunado con Dios, es tu única realidad. Una parte de tu mente cree que está experimentando una no realidad, un estado llamado conciencia que percibe opuestos y dualidad en contraste con la unidad del cielo. ¿Pero cómo es esto posible?, pregunté. En verdad, no lo es. Concentra tu mente ahora en el recuerdo de la verdad. Aférrate solo al pensamiento de nuestra fuente. Pero tenemos que hacer algo, le dije. No podemos permitir que esto continúe. Debemos detener esta idea de separación y todas sus consecuencias.
Estaba totalmente aterrado, hasta que me di cuenta de que mediante el nacimiento de lo que llamamos conciencia, había empezado a percibir la dualidad, y este sería el estado mental del grupo intermedio, el cual me incluía a mí. El miedo fue la primera emoción que sentí al creer que me había separado de mi fuente y negado la emoción del cielo, que es el amor. La experiencia de culpa y de terror era demasiado fuerte. Entonces escuché de nuevo la risa despectiva del grupo sombrío. ¿Cómo puedes escuchar lo que ellos te están diciendo? Sabes lo que estás experimentando. Ellos no lo comprenden. Presta atención. Te mostraremos cuánto poder tenemos. Mientras sentía que me deslizaba hacia la oscuridad, me volví hacia el grupo de luz y les grité desesperado. ¿Es que no ven cuáles son sus intenciones? ¿Cómo pueden quedarse ahí sin hacer nada? Lo que están haciendo es imperdonable, y también es imperdonable que ustedes permitan que suceda. Con la calma del cielo, los seres de luz me dijeron: No te opongas, no los hagas responsables, ni creas lo que estás oyendo. Sabes que el amor, nuestro verdadero estado, jamás se opone. El amor simplemente es y no puede tener opuestos. Lo que aparece como opuesto es irreal y, por lo tanto, es locura. No creas en lo que no existe. Miré a mi alrededor y vi que había otros iguales a mí que también se sentían aterrados y perdidos. Me acerqué a ellos porque su lamentable estado reforzaba el mío. Me giré de nuevo hacia el grupo de luz y les supliqué: por favor, únanse a nosotros, para que podamos volver en paz junto a nuestra fuente. Los exhorto a que se movilicen en contra de los sombríos. La amorosa voz que procedía del grupo de luz respondió: Considera esto. Al oponerte a estos pensamientos te estás separando de la filiación, y entonces harás la separación real en tu mente, sin mencionar tu propia culpa por, primero, haber estado interesado en estos pensamientos. Al otorgarles este poder, creerás que su demencia tiene ahora la posibilidad de lograrse. Si estos pensamientos verdaderamente no tuviesen realidad alguna para ti, no te molestarías en oponerte a ellos. Al hacerlos reales en tu mente, no podrás evitar el volverte parte de lo que inevitablemente será su consecuencia. Recuerda que eres uno con nuestra fuente y que todo lo que Él tiene es tuyo. Intenté aceptar estas palabras, pero un terrible odio hacia mí mismo no me permitía elevarme por encima del caos en el que me estaba sumergiendo. Era consciente de que otros caían también en esta espiral de miedo y de culpa. En este vacío de oscuridad, llamé a todos estos que se hallaban tan perdidos como yo y les dije: unámonos. Sabemos que el grupo de luz no nos ayudará, por razones que no termino de entender. Juntos evitaremos los malvados designios de los sombríos. Y así todo quedó listo para la guerra. Me uní a los integrantes del grupo intermedio que quería regresar a la quietud del cielo. Aún no era consciente de que, al haber dado la espalda a los mensajes de los seres de luz, había caído en la trampa hacia una negación mayor de nuestra fuente y un descenso inevitable hacia el infierno. Como he dicho, 3 grupos quedaron establecidos. Los seres de luz, que se mostraban indiferentes ante lo que no podía ser real, y no se dejaban embaucar por los seres del grupo sombrío, que se deleitaban con la idea de haberle arrebatado el poder a Dios. Y un tercer grupo intermedio que trataría de derrotar a los sombríos. Ahora me daba cuenta de que había desarrollado una mente dividida, diferente de los otros 2 grupos. El grupo sombrío tenía el propósito de reemplazar a Dios, mientras que el grupo de luz conservaba la memoria única
del amor de Dios, puesto que se dieron cuenta de que todo lo demás era simplemente fantasía. Como miembro del grupo intermedio me encontraba en un paradójico dilema. Reconocía la verdad del estado mental del grupo de luz mientras permanecía presa del pánico debido a los designios del grupo sombrío. El gran conflicto que sentía me desgarraba en dos y el terror se apoderaba de mi mente. En retrospectiva, pude observar que al tratar de luchar contra las fuerzas oscuras, había caído en un abismo fabricado por mí mismo. Al tratar de defender a Dios y a su reino, me había precipitado más aún hacia la separación. Ahora sé que Dios no necesita defensa alguna. La verdad es, y lo que aparece como lo que no es simplemente un delirio de la mente. En ese momento no me daba cuenta de cuán atrapada estaba mi mente por las ilusiones. Me preocupaban las intenciones del grupo sombrío que trataban de fabricar lo opuesto al cielo. Un mundo cuyo fundamento era la muerte de Dios. Y sin darme cuenta me convertí en un instrumento que utilizaron para ese propósito. A medida que el grupo sombrío se deleitaba en su triunfo, yo me enfurecía más aún en airada protesta y oposición, pero ellos continuaban con su risa burlona y desafiante. Todavía no entiendes el poder que tenemos. Haremos finito el infinito, limitado lo ilimitado, y concreto y específico lo abstracto. Y empezaron a proyectar desde sus mentes los fundamentos de su experimento. Entonces le pedí a los que me acompañaban que lanzaran un pensamiento de luz para contrarrestar ese pensamiento de oscuridad. Al hacerlo, contemplé la creación del cosmos como una gran explosión. Quedé mudo de asombro. La luz que enviamos se había complementado con la oscuridad para formar gases luminiscentes que se convirtieron a su vez en estrellas y planetas. Las palabras del grupo de luz volvieron a mí invadiendo todo mi ser. No te opongas. Al oponerte a estos pensamientos los harás reales en tu mente y no podrás evitar el convertirte en parte de lo que inevitablemente será la consecuencia. Las palabras no pueden expresar la profundidad de mi tristeza al darme cuenta del trágico error que había cometido. Había agravado mi error de alejarme del amor. Primero, al considerar la posibilidad de que hubiese algo opuesto al cielo. Y luego nombrándome a mí mismo guardián de la verdad, aunque mis fundamentos eran del todo falsos. Vi cómo mi propósito de defender a Dios constituía la negación misma de aquel a quien yo estaba intentando proteger. Pues, como he dicho antes, la verdad no necesita ser defendida. Había caído en la trampa hipnótica de la ignorancia, negándome a mí mismo el conocimiento. Ahora que mi mente presenciaba el inicio del cosmos, traté de detener la ofensiva del grupo intermedio a las autoproclamadas fuerzas de poder, afanadas en atacar a Dios, fabricando un mundo que fuese lo opuesto al cielo. Así que me adelanté y grité: «Escuchen, los extraordinarios seres de luz tenían razón. Al oponernos al propósito de los sombríos, hemos hecho real su error de pensamiento. Desistid en vuestro afán de oponeros a ellos. Nuestra naturaleza es el amor, y el amor ni condena ni se opone. Además, puesto que ellos también forman parte del reino, al atacarlos a ellos, solo estaríamos atacándonos a nosotros mismos. Debemos abandonar el campo de batalla inmediatamente. Les suplico, apártense de esta locura antes de que se hundan completamente en las sombras». Pero ya era tarde. Muchos miembros del grupo intermedio ya se habían enredado en el mundo de poder de la oposición y me dijeron: «Déjanos en paz. ¿No ves que estamos luchando por la causa de Dios y su rectitud? Somos los verdaderos hijos de la luz, porque nos importa lo que está pasando,
en contraste contigo y con tus compañeros. Pero yo seguí suplicando: ¿es que no ven lo que está ocurriendo? El grupo sombrío necesita que se opongan a sus pensamientos de separación, pues así se le otorga realidad a su delirio, y eso es lo que les estamos dando. Estos pensamientos no tendrán efecto alguno, y se desvanecerán en la nada. De lo contrario, la nada se convertirá en algo. La delirante idea de habernos separado de nuestra fuente y los unos de los otros se grabará para siempre en nuestras mentes. Por favor, escúchenme, pues yo caí, pero he reconocido mi error. Algunos recapacitaron y se alejaron junto a mí en dirección a los seres de luz. Otros continuaron en la lucha deleitándose en su poder. Cada vez que el grupo sombrío proyectaba un pensamiento, este era contraproyectado por el grupo intermedio, que creía en su ignorancia que ya se había logrado la total negación de Dios. Fue durante este conflicto cuando se creó el mundo de la materia en su totalidad. En primer lugar, el cosmos mayor, seguidos del reino mineral, vegetal y animal, y todas las formas de vida del universo. Entonces me di cuenta de que al emitirse cada proyección, el poder de cada componente mental disminuía, ya que la fabricación del mundo era lo opuesto al cielo, donde el poder jamás disminuye. Ambos grupos se percataron de que su poder estaba quedando atrapado en las formas que estaban fabricando, de modo que el grupo intermedio decidió crear una criatura sobre la cual ellos pudiesen proyectarse y que pudiese dominar sobre todas las demás criaturas. El mal llamado Homo sapiens, un ser sensible revestido de un cuerpo denso, surgió en un último intento por arrebatar la iniciativa al grupo sombrío. En respuesta, el grupo sombrío también proyectó el poco poder que le quedaba sobre estas criaturas sensibles. El grupo sombrío entendía que el conflicto era lo opuesto al cielo, de modo que necesitaba una oposición que diera forma a su experimento. Su estrategia tuvo éxito, ya que utilizó la ignorancia del grupo intermedio para otorgar realidad a su miedo, a su ira y a sus ansias de poder. El grupo intermedio creyó que luchando contra los sombríos, a quienes percibían fuera de ellos, podría evadir la culpa que surgió al haber considerado la posibilidad de una alternativa a Dios. Pude ver cómo utilizaban sus cuerpos y sus mentes para odiar, bajo el disfraz santurrón del amor y la verdad. Yo sabía que estaban condenados. Habían fabricado un mundo de opuestos del que no sería fácil escapar. Un mundo material de densidad, conflicto y odio. Fue la proyección de un pensamiento de separación contra otro pensamiento de separación lo que produjo el mundo. Un choque de nada contra nada que hizo parecer que se había creado algo. Inherentemente dentro de este mundo de la percepción, el tiempo fue el mecanismo que parecía provocar la destrucción del Hijo de Dios y todo lo que éste fabricó. Puesto que el propósito detrás de la fabricación de este mundo era lo opuesto al amor,
Lo que parecía haber nacido era un odio de sí mismo tan poderoso que ni una sola parte de la mente podía contemplarlo sin experimentar un intenso terror. Esa es la razón por la que este intenso odio o culpa fue borrada de nuestra mente consciente, ya que de otro modo la existencia misma habría sido insoportable. Aún así, esta culpa inconsciente dictaba la multiplicidad de tragedias que cada entidad experimentaría a través de sus aparentemente interminables ciclos de nacimiento y muerte. La expresión de la dualidad, sujeto y objeto, fue inmediata después de la separación, pero la dimensión del tiempo fue una ilusión que surgió para dar crédito a la idea de que el Hijo de Dios podía ser destruido. Al aceptar el tiempo como real, aceptamos también la idea de que la separación se había logrado, quedando atrapados en un estado mental ilusorio. El grupo sombrío se jactaba de un poder superior al de Dios, ya que ellos podían destruir lo que habían fabricado y Dios era incapaz de destruir lo que había creado. Dios no existe y nosotros reinamos sobre todo el universo. De todo esto yo fui testigo, y a ustedes que han decidido rechazar su fuente y utilizar así el poder que Él compartió con vosotros, el vagar en medio de pesadillas ilusorias será su destino. Anhelarán la paz y la felicidad, pero nunca la alcanzarán. En este universo aparentemente separado de Dios, esto no es posible, ya que jamás podrán distinguir entre verdad y falsedad. Vivirán de suposición en suposición, de interpretación en interpretación, sin certeza alguna ni rastro del verdadero conocimiento. Siempre les parecerá que el odio radica en el exterior, cuando en realidad radica dentro de sus mentes. Vivirán en un entorno de odio caótico, aturdidos en un abismo de perdición que no tendrá fin hasta que decidan cambiar de pensamiento. Y ustedes, los que rechazaron escuchar los consejos de los seres de luz, experimentarán angustia y pérdida, hasta que puedan aceptar que estaban equivocados, hasta que comprendan que la oscuridad y la separación radican en su interior, y dejen de permitir ser cegados por los triunfos y logros igualmente ilusorios que les ofrece este mundo de ilusiones y que les mantiene atrapados en él. Cuando puedan desprenderse de su papel santurrón como salvadores del mundo y defensores de Dios, se liberarán de su vagar sin propósito en esta no realidad a la que ustedes llaman mundo. Todo lo que veis refleja vuestros pensamientos. Ellos os dicen qué sois y dónde estáis. La pérdida que experimentáis, el sufrimiento y la muerte son una representación de vuestros pensamientos dementes. No permitís que vuestros pensamientos reales iluminen lo que percibís. La realidad nunca es atemorizante. La realidad solo brinda paz. Cuando estáis angustiados, habéis conferido realidad a las ilusiones de un mundo que vosotros mismos habéis fabricado.